Dios le bendiga, comunidad. Les habla su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz. En este día quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante de parte de Dios. Les invito a que me acompañen a desarrollar el tema titulado La sangre de Jesús. Hablaremos sobre el concepto de sangre, sus funciones, composición y características. Empecemos definiendo qué es la sangre. La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. La principal función de la sangre es garantizar que el oxígeno y los nutrientes se distribuyan entre las células de cada organismo, aunque también se encarga de recoger los elementos de desecho que surgen de estas mismas células. La sangre se compone a modo general de dos elementos. Número 1, glóbulos rojos, son los que transportan el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos. Número 2, glóbulos blancos, son los que defienden al organismo contra las infecciones bacterianas y virales. Así como la sangre es la base física para la vida del ser humano, la sangre de Jesús es la base espiritual para sostener la vida del espíritu del ser humano. Sin sangre no hay vida física y sin Jesús no hay vida espiritual. En el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, de la versión traducción lenguaje actual, nos dice lo siguiente: la sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar, y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. En otra versión de la Biblia, Nueva Biblia Viva, nos dice que la vida de todo ser humano, de todo ser vivo, está en la sangre. Recordemos que solo a través del derramamiento de la sangre se obtiene el perdón de los pecados. El Señor dejó esto muy claro en el libro de Levítico capítulo 4 versículo 3, cuando dice que se debe ofrecer un becerro sin defecto como expiación por el pecado cometido. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 22, nos dice: la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. En estos dos ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene la sangre en la palabra de Dios. Ahora bien, la pregunta que nos surge es la siguiente: ¿por qué la sangre de Cristo tiene poder? ¿Por qué la sangre de Cristo es la base para la vida espiritual del ser humano? A la luz de la palabra del Eterno, podemos responder todas estas interrogantes. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 4, el autor nos revela algo muy interesante y es lo siguiente: porque es imposible que la sangre de los toros y de los chivos quite los pecados. Cierro cita bíblica. Este acto de sacrificio que demandaba la ley era solo una sombra de los bienes que están por venir y no la realidad misma de esos bienes, ya que el verdadero sacrificio que limpiaría los pecados de la humanidad iba a ser realizado por el Hijo de Dios, Jesucristo hombre, para la expiación definitiva del pecado. Como nos dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. Cierro cita bíblica. El sacrificio de nuestro Señor Jesús fue un acto más puro, sincero y humilde que jamás nadie nos había ofrecido, ya que no solo entregó su vida por nosotros, sino que mientras estaba caminando en la tierra logró materializar lo que ningún ser humano antes ni después de él había podido lograr: cumplir con la ley a la perfección. Este acto de sometimiento y obediencia total fue el compuesto detonante para que su sangre sea aceptada delante del Padre en ofrecimiento para el perdón de nuestros pecados. Por medio de la sangre de nuestro santo, poderoso y glorioso Señor Jesucristo, nosotros fuimos justificados delante del Padre y apartados de la justa ira de nuestro santo todopoderoso Dios. Léanse el libro de Romanos capítulo 5 versículo 9. Un Dios santo demanda un pueblo santo, sin manchas, sin ataduras y sin pecados. Es por esto que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para que fuéramos limpiados, justificados y aprobados mediante su sangre, que es lo mismo que su vida. Nunca debemos olvidar que nosotros tenemos redención, o sea, nuestra desobediencia trajo un quebrantamiento de la ley, y dicho quebrantamiento nos convertía en deudores delante de Dios, y una vida tenía que ser ofrecida para saldar toda ofensa cometida al Padre, y Jesús fue esa vida que nos redimió. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, nos dice lo siguiente: en Él tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados según la riqueza de su gracia.
Esa gracia inmerecida que hemos recibido a través de la sangre de Jesús nos da el acceso al lugar santísimo de su presencia, en la cual podemos obtener todo lo que necesitemos conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Léanse Filipenses capítulo 4, versículo 19. La vida de Jesús nos dio vida en abundancia a todos aquellos que lo reciban y se aparten del pecado. Muchas personas nacen una vez y mueren 2 veces, pero solo los verdaderos hijos de Dios nacerán 2 veces y morirán una sola vez. Dios le bendiga. Les habló su hermano y discípulo en Cristo, Ramón de la Cruz.